Vamos a una siguiente pregunta. De que hay muchas fuentes históricas sobre los mexicas. La séptima pregunta inquirió sobre el número de fuentes históricas existentes sobre la historia de los mexicas. La doctora María Castañeda de la Paz reconoce que no las ha contado. Y el doctor Matos Moctezuma añade que en las del siglo XVI, las del XVII y las del XVIII, ciertamente los mexicas cuentan con el mayor número de fuentes históricas entre todas las etnias nacionales. Y la misma persona inquirió en octavo lugar. Pero ahora pues abre otro tema. La legitimidad arraigaba en Acamapitzli o en cuestiones religiosas y omisión de los matrimonios con mujeres de pueblos aliados. A lo que la doctora de la Paz, es decir, a la octava pregunta, acerca de si la legitimidad arraigaba en Acamapitzli o en cuestiones religiosas, a lo que la doctora de la Paz contestó que ambas razones, explicando que Acamapitzli mismo estuvo legitimado por Huitzilopochtli. Pues no cabe duda por el relato de la peregrinación azteca que Huitzilopochtli les da la legitimidad. Enseguida particularizó que el investigador Pedro Carrasco descubrió que en el centro de México, en el siglo XVI y antes, las mujeres validadas para que uno de sus hijos fuera tlatoani eran las tepanecas. Esto es de Azcapotzalco y Tlacopan, mientras que con Ixcoatl fueron las tenochcas. Ofreció el ejemplo de Diego de Alvarado Juanitzin, elegido por el virrey de Mendoza como primer gobernador indígena de la Ciudad de México, recordándonos la investigadora que Diego Alvarado Juanitzin asistió ante el virrey con un séquito de sacerdotes de Tenochtitlan, portadores del envoltorio sagrado de Huitzilopochtli, pero que poco tiempo después intervino Fray Juan de Zumárraga con sus investigaciones, implicando la doctora María Castañeda de la Paz, que éstas le revelaron a Huitzilopochtli como presunto diablo, por lo que Zumárraga desencadenó una furiosa persecución contra los indígenas. De tal manera que el envoltorio sagrado, añade, sale de Tenochtitlan y le perdemos la pista. A lo que cabe preguntar si es lo mismo ser elegido por méritos por el Hueytlactocan o Consejo Supremo, como fue el caso de los tlatoanis mexica, que ser designado no por méritos, sino por intereses de la corona, por el virrey de Mendoza. Y si la legitimidad del gobernador indígena de la Ciudad de México es mayor que la del tlatoani mexica. En todo caso, como la doctora de la Paz no habló en ningún momento, ni en su conferencia, ni en la sección de preguntas del Hueytlactocan o Consejo Supremo como institución electoral del tlatoani, y por ende legitimadora del mismo, pero añadió, después de señalar que al envoltorio sagrado le perdimos la pista a resultas de las investigaciones de Zumárraga, añadió, que si ustedes, refiriéndose a las personas del público, van a San Juan Moyotla, encontrarán que allí se fundó el Cabildo Indígena de la Ciudad de México, también debido a motivos mitológicos de historia sagrada. ¿Cómo se ve? La doctora de la Paz solo se ocupó de la vertiente mítico-religiosa de la legitimidad en su contestación, aunque comenzó aludiendo también a su vertiente política arraigándola en Acamapitzli, del que ya nada dijo,
aunque añadió en forma mecánica, esto es, sin relacionar orgánicamente su afirmación ni con Acamapichtli ni con la vertiente religiosa de la legitimidad, añadió que mayor legitimidad tuvieron los hijos de madres tepanecas del siglo XVI y poco antes, mientras fueron preferidas las Tenochca en la época de Izcóatl, sin ofrecer razón aparente para ello. ¿Y el Consejo Supremo dónde quedó? Es decir, ¿dónde quedó la legitimación específicamente política del Tlatoani? Esta descoordinada respuesta de la doctora de La Paz es deficiente en cuanto tal, pero sobre todo no toma en cuenta un factor político decisivo para la preservación de la estructura dinámica y la dinámica del sistema de alianzas comunitarias que establecía la Triple Alianza con múltiples pueblos aliados por voluntad o mediante guerra, y no solo el factor mexica de dicha Triple Alianza al que se circunscribe la investigadora. En efecto, se trata de un factor político de legitimidad inteligible solo en relación a la red de alianzas comunitarias aludidas, según el cual las mujeres cumplen un papel decisivo, pero no se trata de las oratepanecas, tenochcas mencionadas por la investigadora, sino precisamente de las pertenecientes a cada pueblo aliado y con las que un miembro del calpulli gobernante de Tenochtitlan, de Azcapotzalco o de Texcoco se enlazaba en matrimonio, precisamente para que el descendiente de ambos fuera legítimo gobernante del pueblo aliado una vez llegado dicho descendiente a la edad pertinente. De suerte que por este medio la Triple Alianza lograba gobernar directamente también en dicho pueblo aliado. Dándose el caso también inverso, consistente en que siendo hijo de un miembro del calpulli gobernante, por ejemplo de Tenochtitlan, pudiera ser elegible, si sus méritos así lo indicaban, que el Hueytlactocan o Consejo Supremo lo eligiera Tlatoani de Tenochtitlan, como efectivamente fue el caso de Cuauhtémoc, hijo del hijo de Ahuizotl, también nombrado Ahuizotl, y de la pili de Zompancuauhitl, Cuayautitali, que vino a apoyar en 1519 a Moctezuma y a quien los acontecimientos lo condujeron a ser elegido Tlatoani de Tenochtitlan a la muerte de Cuitláhuac con toda legitimidad, precisamente por ser sobrino de este y de Moctezuma Xocoyotzin, ya que el padre de Cuauhtémoc era miembro del calpulli dominante de Tenochtitlan, lo mismo que estos, Moctezuma Xocoyotzin y Cuitláhuac, según relata la tradición de Izcatiopan respecto de Cuauhtémoc. La rocambolesca respuesta de la doctora María Castañeda de La Paz simplemente se enajena de todo esto, precisamente porque dicha respuesta fue pergeñada para evitar tocar este espinoso punto. Bueno, ahora vamos a entrar a la novena pregunta, pero ahí pues se abre un tema interesante. Creyéndole a Cortés que Moctezuma era libre de elegir. La novena pregunta versa sobre las relaciones internacionales entre Moctezuma II y Diego Velázquez, el adelantado real de la corona española en Cuba. Una persona del público pregunta: 1. ¿Por qué Moctezuma no apeló a Diego Velázquez, ya que la avenida de Hernán Cortés a Anáhuac era ilegal? La doctora de La Paz dice que Moctezuma sabía efectivamente
de la llegada de Pánfilo Narváez, enviado por Diego Velázquez, ya que recibió informes de la gente de Narváez a indígenas o directamente a Moctezuma. La doctora no precisa, pero parece ser que a través de informes indígenas. En todo caso, argumenta que aunque Moctezuma sabía de la llegada de Narváez, no se alía con él directamente contra Hernán Cortés. Supone la investigadora sin explicitarlo, pues enseguida dice que más bien Moctezuma estuvo esperando a ver qué pasaba. Es decir, cuál sería la mejor oportunidad u opción, pero que añade, Moctezuma ya estaba en un callejón sin salida. En todo caso, la doctora de la Paz aquí no dice que todos sus supuestos derivan de basarse ella acríticamente en la narrativa de Hernán Cortés. Por eso supone la investigadora que Moctezuma es libre de elegir aliarse con Cortés o con Narváez o, como dice, que hizo, que estuvo esperando a ver qué pasaba, pero que ya estaba en un callejón sin salida. Sin embargo, la crítica de Fuentes es rigurosa para contrastar lo que Cortés dijo y lo que María Castañeda de la Paz supone. Después de 500 años basándose en él, dicha crítica de Fuentes rigurosa revoca las mentiras de Cortés, dejando sin sustento los supuestos de nuestra investigadora. En efecto, Eulalia Guzmán demuestra en sus relaciones de Hernán Cortés a Carlos V acerca de la invasión de Anáhuac que Moctezuma carecía de libertad para elegir aliarse a Cortés o a Narváez o para esperar a ver qué pasaba, ya que había sido hecho prisionero por Hernán Cortés desde el momento mismo en que a la llegada de éste se introdujeron al palacio de Axayácatl. Así que si Moctezuma supo de Pánfilo de Narváez por informantes indígenas o directamente por recados de la gente de Narváez, primero lo supo Cortés, que interceptaba todos los mensajes que su prisionero recibía. Ahora bien, la misma persona formuló otra pregunta. Y aquí se abre otro asunto, ¿no? El de leer o no leer. That's the question. La 10ª pregunta versa sobre la tesis de Christian Duverger acerca de que Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo son la misma persona en cuanto a autoría literaria se refiere. Es decir, que Hernán Cortés escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que aparece firmada por Bernal. Y la persona pregunta si esto afectaría la interpretación que la doctora María Castañeda de la Paz presenta de los hechos. Y ella responde que Duverger y ella son muy amigos, pero que ella no comparte su idea, porque Bernal Díaz del Castillo realmente existió y sabía escribir, atribuyéndole la doctora a Duverger que hubiera dicho que Bernal Díaz del Castillo no existió, lo cual es falso. Y denota que la doctora de la Paz no conoce la obra de Christian Duverger, Hernán Cortés, La Pluma. Pero de oídas la toma por equivocada, aunque sea su amigo.
En realidad, Christian Duverger dice que Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo existieron realmente y que Bernal sabía escribir, pero que Hernán Cortés fue el autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España y usó el nombre de Bernal Díaz del Castillo como seudónimo. Bueno, ahora entramos a la 11ª pregunta. Bueno, aquí se abre el gran tema de no por hablar en latín, la mentira se vuelve verdad. Bueno, es algo que todo mago debe tomar en cuenta, ¿no? La pregunta 11ª la formula Héctor Mendoza, después de agradecer y felicitar a la doctora María Castañeda de la Paz por su conferencia. Pregunta: ¿por qué la doctora María Castañeda de la Paz habla de imperio si no había imperio acá? ¿Y por qué habla de la donación del imperio azteca al rey Carlos V? Y en relación con esto añade una 12ª pregunta. ¿Qué no Hernán Cortés pretexta lo de la donación del imperio a Carlos V para aparentar que hizo guerra de conquista, sino para restituir o defender lo que ya era de Carlos V en gracia a dicha donación? En respuesta a la pregunta 11, la doctora de la Paz dice que no usó el término imperio en su plática, pero que sí utilizó el término translatio imperii, porque es así como se denomina, dice, esta cesión de imperio ante notario, que es lo que hacían los señores en Europa. Termina la cita. Y añade que utiliza el término que utilizaba la literatura europea para este tipo de entrega y traslación de dominio y vasallaje en Europa. Añade que Mesoamérica es un mundo bastante complejo. Así que, por ejemplo, en Tlatelolco sucede otra cosa que en Tenochtitlan. Hablamos de imperio, pero realmente no lo había como lo conocemos en Europa, sino triple alianza, la cual, explica la doctora, no conquista tierra, sino que persigue el reconocimiento de tributo. Y en contestación a la pregunta 12 dice, bueno, y aquí otro asunto, ¿no? Hasta aquí tenemos una especie de hashtag, yo te creo, Hernán Cortés. En fin, cito a la doctora de la Paz cuando inicia su contestación a la pregunta 12. Y entonces, claro, cuando él, Moctezuma, traslada su imperio, no que no era imperio, sino triple alianza, pues todos los sitios que le tributaban a Moctezuma pasan al rey de España. Y de hecho, en los primeros años de la colonia, los españoles no cambiaron nada. El tributo que mandaban los pueblos era el mismo tributo que existía en época prehispánica. Ahora sí, sigo citando a la doctora. Ahora sí, bueno, está la cuestión esta de la entrega del imperio o traslatio imperii ante notario, como dice Cortés, que se hizo ante notario. Y la nobleza presente, allí, en ese acto, yo sí creo que sucedió tal, por la manera en que Hernán Cortés cuenta ese evento. Ellos, Cortés y Moctezuma, tienen varias conversaciones. Lo dice Hernán Cortés, y lo que dice es verdad absoluta. Y una de ellas, un día, Moctezuma le dice a Hernán Cortés que él ha estado investigando con sus asesores quiénes eran esta gente que había llegado, o sea, los conquistadores. Y señala que, sí, él señala que ellos, los mexicas, no eran originarios de ahí. Eso dice Moctezuma, según dice Cortés.
Nosotros no éramos originarios de esta tierra, vinimos con un señor que se fue diciendo que iba a llegar. Yo, es decir, la doctora María Castañeda de la Paz, yo no tengo argumentos para decir que Hernán Cortés se inventó eso. Hay investigadores que señalan que esa parte se la inventó Hernán Cortés, porque Hernán Cortés esa noche se acuesta. A ver, en realidad Cortés escribe que esa noche se acostó, casi un año después, y no en Tenochtitlan, en el palacio de Axayácatl, donde dice que se acostó, sino que escribió en Tepeaca, a más de 100 kilómetros de distancia, desde donde firma Cortés la relación segunda que le envió a Carlos V. Bueno, y le dice al rey de España, dice que se va a dormir y que ha escuchado lo que Moctezuma le ha dicho, de que no son originarios de ahí, sino que un señor los dejó ahí y se fue con la promesa de regresar. Y él, Cortés, le dice al rey Carlos V, y le voy a hacer creer a Moctezuma, o le he hecho hacer creer que nosotros éramos a quienes ellos, los mexica, esperaban. Y a mí esas palabras, sea sincera María Castañeda de la Paz, yo esas las repito, bueno, las tengo casi grabadas, y a la manera de Cortés, que solo lo finge, la doctora es posible que se vaya a dormir con esas palabras en mente. Son muy significativas, dice. Entonces, prosigue, sí, hay una historia en Mesoamérica relacionada con Quetzalcóatl, en que se dice que llevó a su gente, salió de Tula, bueno, previamente de otros lugares, salió de Tula y se fue hacia la costa. Bueno, hasta ahí dejamos esta larga cita de lo que dijo efectivamente la doctora de la Paz y que fui aclarando el sentido de algunas palabras que decía. A lo que debo comentar a esta cita, a esta confesión que ya nos hace de que le cree a Cortés, por la manera en que Cortés relató, a lo que debo comentar que la Triple Alianza es una confederación, no solo una marca, algo superficial y banal, y precisamente de 3 federaciones, la Texcocana o Acolhua, la Tenochca o Mexica y la de Azcapotzalco o Tepaneca. Y precisamente una confederación comunitaria o de relaciones recíprocas positivas y postulación de destino común, sobre la base del respeto de todos sus integrantes a la autonomía de cada federación. Y su proyecto ciertamente no es imperial, sino que consiste en establecer alianzas comunitarias con el resto de pueblos de Anáhuac, de ayuda mutua y coparticipación en el sostenimiento del ejército común para defensa y expansión del sistema de alianzas. El tributo no es lo decisivo, como se desprende de la exposición de la doctora de la Paz, que sigue sin citarlos, autores como Alfredo López Austin, que habla de imperio despótico tributario, aunque ella se niega a nombrarlo imperio. Entiéndase, tributario. Pero como digo, el tributo no es lo decisivo, sino que viene a cuento precisamente para sostener el ejército común que defiende el mercado que se establece con los nuevos pueblos aliados y que forma parte del sistema de alianzas comunitarias
que la Triple Alianza promueve. La mirada tributarista de la doctora de la Paz acerca de la Triple Alianza distorsiona lo que realmente fue esta y apenas la distingue del imperio, introduciendo la afirmación correcta, ciertamente, de que el principal interés no era la conquista de tierra en exclusión de gente. Importante corolario que la doctora de la Paz no explicita. Precisamente para así poder exaltar el tributo como el principal interés de la Triple Alianza y figurarla como organización de sometimiento poblacional para que la gente rinda tributo. Por donde la doctora de la Paz figura un imperio tributario, sino uno terrateniente como los europeos y asiáticos, aunque la investigadora no le da el nombre de imperio que Alfredo López Austin y Matos Moctezuma y otros le dan. Evidentemente, el propósito principal de la Triple Alianza no es la obtención de tributo, sino el establecimiento de las alianzas comunitarias de triple propósito. 1. Ampliar el mercado comunitario. 2. Sostener un ejército común que lo defienda y a cada pueblo integrante. Y 3. Llevar a cabo todo tipo de apoyo común, cultural, sapiencial, arquitectónico, militar, etc., como el que le brindaron distintos pueblos a la Triple Alianza en ocasión de ser atacada por Cortés y sus aliados indígenas. En efecto, el monto del tributo y su composición es consistente con lo recién dicho, pues no dobla las espaldas de los pueblos tributarios, cual sí fue el efecto del tributo impuesto por la corona española a los pueblos indígenas, 5 veces superior a aquel con el que contribuían al sostenimiento del ejército común con la Triple Alianza, según informa puntualmente Alonso de Zorita al rey Felipe II, dando la alarma, este enviado del rey, de la razón del quebranto de la economía de los pueblos indígenas. Y derivado de ello, también advierte al rey de la próxima crisis tributaria que viviría la corona si no enmendaba esta situación. En definitiva, la doctora de la Paz apenas se zafa de la idea de imperio cuando no usa esta palabra para referirse a la Triple Alianza, ya que figura un imperio tributario despótico, aunque no lo nombra así, lo cual concuerda con la narrativa de Cortés, quien sí sea sincera, llamando imperio al de Moctezuma. Sí, si efectivamente lo hubiera tenido, precisamente con el propósito que Héctor Méndez le señaló a la doctora al formularle la 11ª pregunta. En realidad, Moctezuma, al interior de la Triple Alianza, solo cumplía el papel de tlatoani de una de las federaciones, la mexica, cuya función en dicha triple confederación era la de encargarse de las relaciones exteriores, en particular la diplomacia y la guerra, mientras Texcoco se encargaba de la impartición de justicia y Azcapotzalco de las obras arquitectónicas, etc. Los tributos se acopiaban en Tenochtitlan y se distribuían entre las 3 federaciones a razón de 2/5 para Tenochtitlan, 2 para Texcoco y 1 para Azcapotzalco, todo lo cual puede consultarse en la obra de Ignacio Romero Vargas Iturbide, La organización política
de los pueblos de Anáhuac, así como en la introducción que Eulalia Guzmán escribe para sus conferencias de 1961-1962, publicadas en forma de libro bajo el título, publicada recientemente en 2023, una reedición. El libro se llama Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan. Ahora bien, lo que dice la doctora María Castañeda de la Paz sobre la Traslatio Imperii, ya dijimos que es falso que Moctezuma donó su imperio a Carlos V, pero también es falso que el término latino, Traslatio Imperii, se refiere a algo como lo que Hernán Cortés dice que sucedió entre él y Moctezuma y que su notario apuntó. Se trata en realidad de un término que no es jurídico, como la doctora María Castañeda de la Paz dice, sino histórico. Es un término histórico. Forma parte de la terminología historiográfica. Una expresión, dice Wikipedia, así que la doctora puede ilustrarse al respecto fácilmente, una expresión que se utilizó en distintos contextos como justificación de la legitimidad de un poder imperial por transferencia histórica simbólica de un poder similar preexistente. Por ejemplo, del Imperio Romano, siglo II a V después de Cristo, ocurre una transferencia histórica simbólica del poder imperial al Imperio Bizantino, 450 después de Cristo. Y de una transferencia del poder imperial, pero simbólica, a los francos, detentadores del Imperio Carolingio, siglo XI. Es decir, cada uno de estos imperios subsiguientes se daban el prestigio de ser herederos de los imperios previos. Esto es a lo que se denomina la Traslatio Imperii. No un contexto, no un término jurídico, sino un término historiográfico. La doctora de la Paz habla de la cesión del imperio ante notario, sugiriendo que así se acostumbraba a hacer en Europa, de un emperador a otro o algo así, cosa que nunca sucedió, ni menos fue costumbre entre los señores de por allá, hombre. Como ella sugiere, tratando de sorprender a personas que viven muy lejos de Europa, pero no. Más bien es Cortés quien dice que su notario asentó las palabras de Moctezuma cuando donó su imperio a Carlos V. Y de esta escena sacada de la segunda relación de Hernán Cortés, la trae a cuento la doctora haciéndole creer a su público y en primer lugar al señor Héctor Mendoza, que le dirigió la pregunta, que eso que dice Hernán Cortés no es una fantasía descabellada de Cortés, dígase mentira, sino la tomada de pelo que llevó a cabo Hernán Cortés contra su rey y señor Carlos I de España y V de Alemania en el siglo XVI. Y luego, dicha tomada de pelo les fue aplicada a los lectores de sus relaciones a dicho rey, cuando se publicaron en Europa, etc. Y que la doctora de la Paz nos la quiere aplicar a los mexicanos que escuchamos su conferencia en el siglo XXI, en 2024. Ahora bien, si como dice la doctora de la Paz, que la Triple Alianza no era un imperio como los terratenientes europeos, sino cuyo objetivo era lograr el reconocimiento de los pueblos, a dar tributo a dicha Triple Alianza, sea por decisión pacífica o militarmente lograda. Bueno, entonces
No tiene sentido que Moctezuma Xocoyotzin se comporte como europeo feudal y le done su imperio a Carlos V. Más bien, si algo como lo que dice Cortés sucedió y la doctora de la Paz lo acepta a pie juntillas, no pudo haber sido sino que Moctezuma Xocoyotzin reconoció ante Hernán Cortés y su notario que le debía tributo a Carlos I de España y V de Alemania, no que le cedía su imperio. Pero de esta contradicción que ella misma incoa, no se percata, precisamente porque mucho tienen los posicionamientos de esta investigadora de voluntaristas, más que de reflexivos. Y de hecho, ya hemos testificado cómo en otros momentos la exposición de la doctora de la Paz es incontrolada. Y es que la doctora se aferra a creer que lo que dijo Hernán Cortés lo dice porque expresamente lo dijo Moctezuma Xocoyotzin, figurando un caso como el del movimiento Yo Te Creo del 2016, pero aplicado en 2024 a nuestra relación historiográfica con el siglo XVI, en especial con Hernán Cortés, como si este fuera una de las actrices de Hollywood, de las que Harvey Weinstein hubiera abusado. En este punto álgido de la respuesta al señor Héctor Martínez, el doctor Eduardo Moctezuma interviene para mencionar los saludos que recibe la doctora María Castañeda de la Paz por su conferencia de personas que la están viendo desde Guatemala, Ámsterdam, Canadá, Montevideo y Honduras, que le facilitan por la sarta de lugares comunes, que la felicitan por la sarta de lugares comunes mendaces de la narrativa cortesiana que está lanzando a cascada y desvergonzadamente a su público. Ciertamente, ni el doctor Matos Moctezuma ni la doctora María Castañeda de la Paz muestran tener vergüenza, y más bien se fuerzan a fantasear a dúo que logran que su público comulgue con las ruedas de molino forjadas mediante crítica de fuentes a modo. Permítaseme de pasada un comentario, y es que realmente los señores europeos se llevaban pesado con eso de andarse trasladando imperios enteros, ¿no? Entre ellos. Bueno, en fin. A ver, entramos a la tercera y última pregunta, que abre un problema que vamos a denominar cumpliendo la consigna de eludir hablar siquiera de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Izcatiopan. La tercera y última pregunta alude a eventos posteriores a la muerte de Cuauhtémoc, 28 de febrero de 1525. Y se refiere a la pérdida de legitimidad de Santiago Tlatelolco, según se desprende de lo expuesto en el Códice Tecpan de Santiago Tlatelolco, que la persona que formuló la pregunta informa a la audiencia que fuera estudiado por la profesora Eulalia Guzmán en relación con el hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Izcatiopan, Guerrero. La doctora de la Paz evadió olímpicamente hablar de Eulalia Guzmán a propósito de esta pregunta en la que la investigación de la profesora Guzmán cumple un papel central. Y bueno, y que le acaba de preguntar, se le acaba de dirigir una pregunta en donde es aludida la profesora Guzmán. Y más bien, la doctora de la Paz procedió a intentar determinar si ese códice forma parte de los así llamados códices Techaloyan, como quien te pregunta por el arma del delito y contestas que ayer no pudiste ir a trabajar por encontrarte indispuesto. Y fue así como la doctora de la Paz, dirigiéndose al doctor Matos Moctezuma, le preguntó
si era de este tipo de códices el de Tecpan de Santiago Tlatelolco. El inquirido doctor pareció asentir y ella dio por sentado que sí era, mientras se decía a sí misma en voz alta algunas características de los Techialoyan, así que debía corresponder al siglo XVII o XVIII, pues en estos siglos hubo muchos talleres de confección de códices por la necesidad que tuvieron los pueblos indígenas para defender los linderos de sus tierras de invasiones de terratenientes españoles, etc. Y la doctora concluyó que, como pertenecía a esos siglos, el de Tecpan, el Tecpan de Tlatelolco, no sirve para abordar temas del siglo XVI, como es el de la legitimidad de Cuauhtémoc. De tal manera que con este erudito juicio sumario del códice estudiado por Eulalia Guzmán, la doctora María Castañeda de la Paz pasó por encima de la profesora Guzmán al volante de su Monster Truck sin ni siquiera voltear a verle la cara, concluyendo con ello de modo espectacular su intervención. Y así fue como coloquialmente se dice, la puerca torció el rabo.